Muy bien. Bienvenidos a la ayudantía 1. La ayudantía 1 es de teoría de error, ¿ya? Lo primero que nosotros vamos a ver es simplemente cómo es la notación científica en números decimales. Sin embargo, claramente, cuando uno programa, se puede decir en Python, en MATLAB, en cualquier lenguaje de programación que uno a donde se le encuentra, se ocupa más la notación de números binarios, ¿ya? Entonces, vamos a decir que cualquier número real X se puede representar como esta cosa que está acá. Voy a anotar, esta que está aquí. Ya. Usualmente en números binarios, este X también se puede también denotar como un más menos, en vez de un 0 va a ser un 1, y después van a haber solamente puros números binarios desde el 1 hasta el K. Y claramente el exponente que va a estar acompañado en este va a ser a través de un dedo a la L. Sí, bueno, claramente que B1 tiene que ser 1, porque esto es un número binario. ¿Ya? Siempre. No, de hecho, no necesariamente porque el 1 está acá. Me equivoqué, disculpen. ¿Ya? Bueno, el caso es que eh, todo lo que vamos a ver ahora está más relacionado con esto que con esto. Sin embargo, acá se les pasa esto porque ustedes usualmente no saben cómo trabajar con números binarios, así que vamos a seguir ahora nosotros con la notación de arriba. ¿Ya? Solamente por eso. Vamos a decir de que a 1 hasta acá van a ser los dígitos del número, bueno, el número real en notación científica, y L va a ser el exponente. Vamos a decir también de que un número máquina es un número científico, es un número real en notación científica, ¿ya? Y vamos a decir que L va a tener un rango. Este rango va a estar entre menos M1 y M2. Y M2 va a estar dependiente de la máquina, ¿ya? Entonces, y claramente ustedes se van a dar cuenta de que L va a estar entre un máximo y un mínimo. En el computador se almacenan lo que son el signo, la mantisa y el exponente en forma de un número binario. Vamos a ver, ustedes recuerdan que yo les dije de que el X en número binario iba a ser un más menos 1 punto k-bits, B1, B2, B3, B sub k por 2 a la k, perdón, por 2 a la L, me equivoqué. Voy a borrar eso. Eso. ¿En dónde? Lo que está acá va a corresponder a la mantisa. Lo que está acá va a ser el exponente. Y lo que está acá va a ser bueno, va a ser el bit signo, se podría decir. Bit de signo. Vamos a decir de que uno iba a indicar positivo y 0 iba a indicar negativo. ¿Ya? Entonces, voy a borrar todos los dibujos y vamos a avanzar. Entonces, el número, como yo le había dicho anteriormente, bueno, claramente esto va a ser un 1 aquí. Y el orden en donde se almacena un número, bueno, en notación científica en cualquier base, claramente de notación científica desde decimal pasa a ser binario, va a ser así. Se va a guardar bueno, un, bueno, el bit que yo le dije que entre el 0 y 1 iba a ser positivo o negativo, se va a guardar en la primera casilla, que va a ser el más relevante, porque está más a la izquierda. Después van a venir todos los bits correspondientes al exponente, a los seres dígitos que están acá. Y después van a venir los bits desde el 1 hasta el K, de lo que yo les dije que era la mantisa. Entonces, la mantisa es la cantidad de dígitos que tiene un número máquina y infinito. Vamos a nosotros también a saber de que, bueno, existen varias notaciones estándar y la que usualmente los computadores usualmente ocupan va a ser la IEEE 754. ¿Qué es el estándar IEEE 754? Simplemente te indica que el número bueno, te indica que la mantisa va a ser de 23 bits y en precisión doble va a ser 52 bits.
Eso es lo único que indica. El exponente van a ser, bueno, el exponente van a ser simplemente, me equivoqué, disculpen. El exponente van a ser 8 bits en notación simple y, bueno, 11 bits en notación doble. Y MATLAB ocupa notación bits, bueno, MATLAB ocupa precisión doble de este estándar. Vamos a ver lo que son ahora los tipos de errores de la máquina. Así que ahora quiero que ustedes me digan qué es lo que se acuerdan de aquí. ¿Qué tipos de errores conocen? Bueno, como voy a asumir que no conocen ninguno, así que el primer error que ustedes deberían conocer sería, bueno, el error overflow, que cuando uno tiene un número, por ejemplo, el 1, 1, 1, 1, 1, 1 en notación binaria, se le agrega un 1, bueno, o se le suman 1, todos estos bits que están acá van a pasar a ser 0, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Yo de un 1, pasándole al número siguiente a este, van a pasar 0. Eso ¿cómo se representa en base de decimal? Es cuando, bueno, si el, si el k lo toma como infinito, ¿ya? Entonces, bueno, claramente que con 10 a la k tiene que ser menor a 10 a la l, y esto ocurre cuando k es mayor a l, ¿ya? Cuando el k que nosotros tenemos, o bueno, el k que nosotros queremos representar va a ser mayor a l. En caso contrario, ocurre lo que es, déjenme borrar esto. En caso contrario, ocurre lo que es el underflow, en el que aquí tiene que ser simplemente que K tiene que ser menor a L para que día de la K te lo tome como cero. ¿Ya? Vamos ahora a lo que son las aproximaciones de números. Lo primero que vamos a saber de esto es que la mayoría de los números reales no se pueden representar. Un número, bueno, eh, ¿cómo se llama esto? Irracional no se puede representar en una máquina, por lo tanto se aproxima. ¿Cómo se aproxima? Se aproxima mediante lo que son el truncamiento, que simplemente yo tengo, por ejemplo, 0.A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente. Si yo quiero truncar a 5 decimales, simplemente corto el número y sería ese mi número ya aproximado. Y el redondeo ocurre que ya viene por casos. Por ejemplo, eh, sí, sí, me equivoqué. Esto es para atrás, quería ver un poquito, que creí que lo tenía anotado, así que lo voy a hacer yo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el 0. A ver, 3, 1, 4, 5, 6, 7. Si nosotros queremos truncar a 5 decimales, tenemos que revisar este número decimal, ¿ya? Si este número decimal, el que sigue, es mayor a 5, entonces a este número decimal que nosotros marcamos primero, se le suma 1. Por lo tanto, esto sería 0.3, 1, 4, 4, 5, 7. En caso contrario, cuando ocurre esto, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿ya? No sé. Si quiero volver a truncar a 5 decimales, reviso este bit, perdón, reviso este número y después reviso este que está acá. ¿Qué es lo que ocurre? Si este número que está acá es menor a 5, entonces solamente se corta. Entonces, por lo tanto, este número truncado sería 0.1111 y después sería el último uno que queda ahí. ¿Se entiende? Así es como funciona el redondeo. Muy bien. Como no recibo respuesta, voy a asumir que sí. Entonces, debido a que nosotros tenemos estas operaciones de truncamiento y como también nosotros no podemos representar todos los números en la máquina, vamos a tener error. ¿Cómo se calcula los errores?
vamos a tener dos tipos de valor absoluto. Pero vamos a tener dos tipos de error, me equivoqué, disculpen. El primer error se define como error absoluto, y sería eso. Simplemente el número redondeado menos el valor real o el nominal. Y el error relativo va a ser simplemente el error absoluto dividido en el valor nominal. ¿Ya? Esto lo vamos a ver de forma... no, lo vamos a ver más en detalle con el ejercicio. Entonces, yo les mencioné que eh, un número en, un número en notación binaria, bueno, en notación, bueno, un número científico, bueno, un número binario en notación científica, pero ahí sí, va a ser simplemente 1 por B1, B2, B3, B4 hasta K, por 2 a la L, ¿ya? Eh, un número máquina, bueno, el número 1 en precisión doble, va, recuerda que con precisión doble significa que vamos a tener 52 bits, significa que el 1 va a estar representado así, 1.0000, 52 ceros, debido a la manticia, por un 2 a la 0. El número 2 va a estar representado así, 1.0000000 por 2 a la 1. ¿Ya? Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que entre el 1 y el 2 tenemos 52 números que podemos representar. O bueno, 2 a los 52 números más representables entre el 1 y el 2, antes de cambiar de exponente. Entonces, el siguiente número representable entre el 1 y el 2 va a ser 1 más 2 a la menos 52. Y esto corresponde a 1.0051 ceros y un 1 por 2 a la 0. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque este número que está acá se le conoce como epsilon machine. O más concretamente, para efectos del curso, se conoce como epsilon. ¿Ya? Entonces, esto, bueno, suponiendo que existe un redondeo a t dígitos decimales, en este caso va a ser a t igual a 52, o bueno, o t va a corresponder al número de la mantisa, vamos a decir de que el redondeo de x menos x va a ser simplemente esto, 0.5 por 10 a la, bueno, por 10 a la L menos t. O más concretamente va a ser simplemente correspondiente a epsilon machine medios. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, este está acá simplemente sería bueno, aquí se me está el valor absoluto de x, y este tiene que ser igual a epsilon machine medios simplemente. Ya, entonces, vamos a ratón. Vamos a decir de que el epsilon machine va a ser simplemente 5 por 10 a la menos t. ¿Ya? O simplemente que esto estaría simplemente escrito como 2 a la menos, ¿cómo es esto? 2 a la menos mantisa, dependiendo de la máquina. Eso sí. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ahora todos los dibujos. Entonces, dado que el redondeo de x menos x dividido en x va a ser un delta, un error delta, vamos a decir de que x va a ser simplemente lo que es 1 más delta, x por 1 más delta. Para efectos prácticos, este delta va a ser epsilon machine, va a ser el epsilon machine, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros apliquemos la operación, perdón, me equivoqué, perdón, que tuvo un error la tableta gráfica. Ah, ¿qué pasó? Ahí está.
bueno, que cada vez que sigamos, que tengamos un error de redondeo, vamos a simplemente, el error de redondeo va a ser 1 más epsilon machine, ¿ya? Este delta es como, como el caso general. Va a ser, anotarlo bien, ¿ya? Y este 1 más epsilon machine es fijo, ¿ya? No varía. Entonces, voy a borrar todo esto acá y voy a continuar con el ratón. Ya. Aritmética de puntos flotantes. Esto es otra cosa importante. Vamos a decir de que las operaciones con redondeo van a ser simplemente operación triángulo I, va a ser simplemente el redondeo de X, triangulito, redondeo de Y. Recuerden que el triangulito puede ser cualquier operación que a ustedes se le ocurra, a excepción de lo que son las funciones. El truncamiento funciona igual porque en funciones ocurre esto, que el redondeo de una función va a ser la función por el redondeo. Entonces van a ser rápido. Bueno, aquí, ¿qué hora es? Voy a avanzar rápido, ¿ya? Bueno, estos son, primero defino lo que son la desigualdad triangular, con todo eso, lo que son las normas vectoriales y la distancia entre dos vectores. Y vamos a decir de que una norma matricial va a ser esto, aunque esto no se ocupa. Bueno, claramente que las normas matriciales tienen esta propiedad. Y ahora bueno, como las normas matriciales con las normas vectoriales tienen como las mismas propiedades, nosotros vamos a tener que la norma infinito de una matriz va a ser simplemente la máxima suma de las filas, la norma uno va a ser la máxima columna, la máxima suma de las columnas, y la norma euclidiana, se conoce, que también se conoce como norma espectral de una matriz, se calcula como, perdón, como la raíz de un ρ, que es una función ρ, y ya vemos lo que es, por otra puesta por A. En este caso, bueno, ¿de dónde sale el RO? Sale simplemente calculando cuál es el máximo valor absoluto, bueno, cuál es el máximo valor propio de la matriz, ¿ya? Y si la otra respuesta es igual a A, o sea que si la matriz es simétrica, entonces la norma euclidiana va a ser simplemente el RO de A. El número de condición se calcula como la norma de A por la norma de la inversa de A. Y si la condición es aproximadamente uno, diremos que el sistema está bien condicionado. Si es mucho mayor a uno, diremos que el sistema está mal condicionado. ¿Ya? Propagación de errores. Existen dos tipos de errores fundamentales dentro de la máquina. Lo que es el error de almacenamiento y lo que es el error de operación. Después le subiré esta PPT para que lo lean con más detalle. Y el condicionamiento tiene que ver cuando un algoritmo está bien condicionado o está mal condicionado. Para saber si un algoritmo es estable, hay que encontrar lo que es un factor de condicionamiento. ¿Cómo se calcula? Se calcula así. Se calcula como, no sé, bueno, un C de XJ, que en este caso va a ser simplemente la variable XJ a la que yo quiero encontrar el factor de condicionamiento. Acá tenemos que ver. Bueno, acá este factor de condicionamiento se calcula como la variable a estudiar dividido en la función por la derivada de la función con respecto a la variable. En este caso derivada parcial porque este es un vector que puede tener más de una variable. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya, muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla ahora. Antes de compartir pantalla, lo primero que vamos a ver es que tenemos, bueno, bueno, n números máquina, ojo, y su producto está descrito por el siguiente algoritmo que está ahí. En primer lugar, hay que encontrar lo que es una cota superior para el error relativo, o sea, eso. O sea, recuerden de que esto es simplemente redondeo de x menos x, número absoluto, dividido en x. Eso es lo que hay que encontrar. Después hay que demostrar esto que está acá. ¿Ya? Entonces, para ello, yo tengo preparado esto que está acá.
en donde está esto que está acá, y lo vamos a hacer entre nosotros acá. Voy a cerrar esto que está acá, eliminar herramienta de dibujo, y vamos a decir lo siguiente. Para la primera, vamos a encontrar lo que es la cota superior para el error relativo. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente, bueno, también sabemos de que el redondeo de x va a terminar siendo x por un 1 más epsilon. Eso lo acabo de decir. Y recuerden que epsilon es 2 a la menos 52 dependiendo de la máquina. ¿Ya? Entonces, como este número es fijo, entonces no tenemos que hacer mucho. Entonces, sabemos que nuestro algoritmo, que está escrito ahí arriba, eso que está ahí. ¿Sí? Entonces, P1 es igual a X1 y el P de K va a ser simplemente lo que es el redondeo de X, de X sub K por el polinomio de X sub K menos 1. Aplicando esta notación para la evaluación, nosotros tenemos que P1 va a ser X1 y también tenemos que P2 va a ser simplemente el redondeo de X2 por P de X1, que en este caso sería P, perdón, borrador. En este caso sería el redondeo de X2 por X1, y que en este caso sería eh, X2 por X1 por 1 más epsilon. ¿Se entiende o no? Acá no se aplica el Sí, redondeo porque no se le pide. ¿Ya? Simplemente por eso. La siguiente sería el redondeo de X sub 3 por P de 2, que sería X2 y X1. Entonces, en este caso sería X2, X1. Entonces, este sería X3, X2, X1 por 1 más epsilon, que sería este que está acá. Y también se multiplica 1 más epsilon. ¿Se entiende? Bien. Como se entiende, entonces podemos concluir entonces de que el P sub K, bueno, perdón, el P sub N, mejor dicho, K lo voy a ocupar ahora, esa variable, va a terminar siendo el producto para K igual 1 hasta N del X sub K por lo que es el producto también de K igual 1 hasta N de 1 más epsilon a la K menos 1. Perdón, por 1 más epsilon. Creo que esto está malo. Y esto me equivoqué, esto es 2. ¿Se entiende o no? Ya hemos encontrado entonces lo que es eso que está ahí. Ya hemos encontrado lo que es PD, ¿no? Ahora solamente falta aplicar lo que es el error relativo. En este caso, si se recuerdan, se calculaba como el redondeo de x menos x dividido en el absoluto de x. Solamente faltaría definir lo que sería este x nomás, que no es lo mismo que este x sub k que está acá. Entonces, nosotros estábamos, como dice el enunciado, calculando el producto de los números x de x1 a xn, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a definir que x va, que este x, asterisco, mejor dicho, va a corresponder simplemente al producto entre k igual 1 hasta n del x sub k. ¿Están de acuerdo, no? ¿cuál es ese X estrella? ¿El de arriba o el de abajo? Este que está acá. Ya. Eso. Que para diferenciar esto, cosa que está acá, de este que está acá. Por eso. Entonces,
como ya tenemos este valor, entonces primero tenemos que calcular lo que es esta parte que está acá, que corresponde al error absoluto. Entonces tenemos que el redondeo de x, bueno, de x estrella menos x estrella, va a corresponder simplemente a lo que teníamos arriba, que sería esto que está acá, el producto de k igual 1 hasta n de x sub k por el producto de k igual 2 hasta n de 1 más epsilon. Y a esto se le resta x estrella, y x estrella dijimos que iba a ser esto, como el producto. K igual 1 hasta n de x sub k. ¿Están de acuerdo, no? Porque ahora lo que voy a hacer ahora es simplemente pescar esto que está acá y separarlo como un producto. Y bueno, y factorizarlo, mejor dicho. Entonces el producto de k igual 1 hasta n de x a la k multiplicado por el producto de k igual 2 hasta n de 1 más epsilon menos 1. ¿Se entiende o no? Ahora, si yo esto lo paso multiplicando por el absoluto de, perdón, lo paso dividiendo, mejor dicho, absoluto de k igual 1 hasta n de x sub k, vamos a tener lo que es el error relativo. Entonces eso implica que el error relativo corresponde a eh, esto que está acá, que sería el producto de k igual 2 hasta n de 1 más epsilon, menos 1. ¿Se entiende o no? Y también sabemos de que este valor de aquí tiene que ser igual a un delta. ¿Ya? Y este delta es como algo en general. ¿Se entiende o no? Igual todavía no terminamos, por eso. Ahora vamos a recordar lo que era la desigualdad triangular. Yo no estaba en la diapositiva, pero lo pasé de forma rápida, así que lo voy a anotar acá. Nosotros sabemos que un delta más 1 va a tener que ser siempre, va a ser siempre menor o igual a un valor absoluto de delta más el valor absoluto de 1. ¿Sí o no? Ya. Esto es para todo delta perteneciente a los reales. Bueno, ¿esto qué pasa? Esto implica que el valor absoluto de delta más 1 va a ser igual, en caso muy extremo, va a ser igual al valor absoluto de delta más 1. Y esto va a ser simplemente valor, bueno, va a ser simplemente lo que es el producto entre k igual 2 hasta n de 1 más epsilon. De forma así extremo, así como en el límite. Y esto usualmente va a ser simplemente menor o igual a lo que es el producto de k igual 2 hasta n, sin valor absoluto, eso sí, de 1 más epsilon. Y esto va a ser simplemente igual a lo que es 1 más epsilon a la n menos 1. ¿Se entendió o no? Ya. Entonces, nosotros sabemos bueno, que delta, el valor absoluto de delta, tiene que ser siempre menor o igual a lo que es 1 más epsilon a la n menos 1, menos 1. Lo único que hice fue comparar eso con esa desigualdad a esa. Y entonces ahí estaría, ahí encontraríamos el O que es la cota. Entonces, para todo delta perteneciente a R. ¿Ya?
Entonces, ahí encontramos la cota. Claramente esto se puede representar también como en notación de desigualdad, entonces esto sería menos 1 más epsilon a la n menos uno. Esto va a ser menor o igual al delta, esto va a ser menor o igual a lo que es 1 más epsilon a la n menos uno. Es súper importante que se recuerden cómo hacer esto hasta acá, lo que puse yo acá, porque lo vamos a ver más adelante después. Sigamos, antes de seguir bajando. Demuestra que si para todo R mayor a 1 con entero, o con R lo entero tal que se cumple esa condición, entonces 1 más epsilon a la R menos uno es menor a 1,06 por R por epsilon. Entonces, para demostrar, ustedes tienen que recordar lo que es mate 1. Entonces, para la forma en lo que se supone que ustedes hacían las cosas en mate 1, es simplemente lo siguiente. En este caso va a ser, voy a decir que P es que R por epsilon tiene que ser menor a 1,06 veces lo que era, no, miento, tiene que ser 0,1, tiene que ser igual a tiene que ser menor o igual a un décimo. Entonces Q tiene que ser lo siguiente, tiene que ser que 1 más epsilon a la R menos 1 tiene que ser menor a 1,06 por, ¿cómo lo puse yo acá? Por R epsilon. Ahí está, eso no es por R. Entonces, vamos a ver lo que es la demostración ¿cómo se llama esto? Por demostración inversa, se podría decir. Que en donde, si yo, por ejemplo, tengo que demostrar que P implica Q, eso es equivalente a demostrar que no Q implica a no P. En este caso significa de que, bueno, mejor lo voy a hacer por directo, que sería esto, de demostrar P implica Q. Para demostrar P implica Q, tengo que partir por esta cosa que está acá y llegar a esta expresión que está acá. Sin embargo, para llegar a esta expresión que está acá, no conviene tanto, sino, bueno, no conviene partir de esto, sino conviene partir de aquí primero. Entonces vamos a decir que 1 más epsilon a la R menos 1, usando el teorema del binomio, y no sé si se acuerdan, va a ser simplemente lo que es la suma para k igual 1 hasta n, de lo que sería n sobre k. Bueno, se me olvidó que esto es r, estoy ya con el exponente ya. Por lo que sería epsilon a la, a la k. Todo esto se lo resta, bueno, creo que esto es así. Ya. Entonces, ahora simplemente desarrollamos esta combinatoria y nos quedaría que esto va a ser la suma de k igual 1 hasta r de r factorial dividido en r menos k factorial por k factorial por epsilon a la k menos 1. Creo que esta era 0, no era 1. También. Ahora vamos a avanzar al 1. Esto sería 1 más la sumatoria de k igual 1 hasta r de r factorial dividido en r menos k factorial por r factorial. Esto sería por e a la k menos 1. Entonces esto se cancela con esto. Entonces nos quedaría la sumatoria de k igual 1 hasta r de r factorial dividido en r menos k factorial por k factorial por e a la k. ¿Se entiende lo que hice aquí o no? Que me salté varios pasos, por eso. Por tiempo nomás. Ya. Entonces, me voy a seguir saltando pasos y así que yo quiero que ustedes me crean, porque estoy corto de tiempo, quiero hacer más ejercicio aparte de este.
bueno, vamos a decir de que esto va a ser simplemente, bueno, R por epsilon por lo que es la sumatoria de k igual 1 hasta R de R menos 1 factorial por, dividido en, mejor dicho, R menos K por K factorial, esto va a ser por E a la K menos 1. Esto va a ser simplemente R por epsilon por lo que es la sumatoria de 1 sobre K factorial por el producto, que va a ir desde de I igual 1 hasta K menos 1, de lo que sería R menos I. Y todo eso multiplicado por epsilon a la K menos 1. ¿Por qué? Porque bueno, ¿por qué está esto que está acá? Porque nosotros sabemos que esto implica que el producto que va desde I igual 1 hasta K menos 1 de R menos I por epsilon a la K tiene que ser menor a un décimo a la K. Esto es por lo que se nos decía aquí. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, esto implica que R por epsilon por la sumatoria de toda esa cuestión que está acá, de K igual 1 hasta R de 1 sobre K factorial por el producto de K de I igual 1 hasta K menos 1 de R menos I por E a la K menos 1 va a ser menor a lo que es R epsilon por la sumatoria de K igual 1 hasta R, 1 sobre K factorial por, bueno, por diario menos K. ¿Esto qué significa? Esto significaba que esto va a ser simplemente 10 R epsilon, bueno, a lo menos K menos 1. Creo que se me faltó eso. Por la sumatoria de lo que sería eh, de K igual 1 hasta R de 1 sobre K factorial por lo que sería 10 a la menos K. Y ahora voy a apelar a lo que es series, que sería, esto va a ser simplemente menor o igual a 10 R epsilon por la sumatoria de K, perdón, por la serie de K que va desde K igual 1 hasta infinito, de lo que sería 10 a la menos K sobre K factorial. ¿A quién le recuerda esta serie? Bueno, yo le voy a decirles que la serie que va desde K igual 1 hasta infinito, de X a la K sobre K factorial, va a ser simplemente E a la X. ¿Ya? Como recordatorio. Entonces, esto significa que esto va a ser igual a 10 R epsilon por simplemente lo que sería, bueno, aquí claro que se resta 1, pero sería E a la X, bueno, E a la 1 décimo, menos 1. Y esto es menor o igual a 1,06 por R epsilon. Entonces, ahí estaría demostrado.
No entendí por qué era la menos 10 a la décima. ¿No Lo que debería pasa, ser a la 10 simplemente? no, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Fíjate bien, nosotros sabemos que R por epsilon va a ser simplemente menor o igual a un décimo, ¿sí o no? Esto es simplemente Ya, para i igual 1, pero para i igual 0. Si nosotros ya, seguimos variando R, el resto de los R, entonces ya. esta cosa va a ir cambiando también, dependiendo del i. Entonces por eso es que se llega a esta cosa que está acá. Porque era la misma, que la misma forma que tenemos que acá arriba. ¿Se entiende, no? Creo que sí. Ya. Entonces, teniendo eso hecho, vamos a partir a lo que es la segunda parte. Nosotros, según lo que decía otro ejercicio, pues, bueno, 1 más epsilon al r menos 1 tiene que ser menor a 1,06 por r y por epsilon. Dice, pues hay que también que demostrar que para algún n se simplifica todo lo que hicimos en el punto anterior. O sea que la cota se simplifica. ¿Esto cómo funciona? Nosotros vamos a decir que n menos 1 por epsilon tiene que ser menor a 0,1. ¿Ya? Esta es la segunda parte. Y que, bueno, y ya teniendo en cuenta eso, si nosotros tomamos lo que es, por ejemplo, el resultado de la parte anterior, que nosotros nos dio que delta, absoluto de delta, era menor o igual a 1 más epsilon a la n menos 1 por, bueno, menos 1. Esto al final termina siendo que esto va a ser 1,06 por n menos 1 por epsilon. Así, como hicimos el desarrollo anterior aquí. ¿Se entendió, no? Ahí quedó mucho más simplificado. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de ejercicios, que son lo que corresponde a estabilidad. Así que comencemos. Dice, dado el siguiente sistema, hay que encontrar los valores de x en función de alfa y que determinar si el sistema está bien condicionado. Entonces, por ahora, nosotros no voy a apelar a que conocen más de dos todavía y voy a decir simplemente de que por ahora pues, está permitido calcular la inversa, porque más adelante no va a estar permitido calcular la inversa de una matriz. Después vamos a tener que ver otras formas de solucionar este tipo de sistemas de ecuaciones. Entonces, para la A hay que simplemente resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ese sería 1 alfa, alfa 1. Por el xy va a terminar siendo el 1, 0. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de forma ax igual b, para encontrar los valores de x, simplemente habría que hacer a la menos 1 por b. ¿Cierto? ¿O no? Pero una matriz que es de 2 por 2, esto es fácil de sacar. ¿Ya? Entonces, primero sacamos lo que es la determinante de A. La determinante de A se calcula como este por este menos este por este. Entonces sería 1 menos alfa al cuadrado. Ya. Entonces sabemos que la inversa de la matriz va a ser simplemente los cofactores, la matriz de los cofactores, ¿ya? Dividido en la determinante de A. Los cofactores de una matriz de 2 por 2 es facilito. Creo que estos se invierten, con este se invierten, y estos dos se cambian de signo. Entonces esto sería 1 sobre la determinante de A, que sería esto, multiplicado por, estos como son iguales se mantienen, y estos se cambian de signo. Esto va a terminar siendo 1 sobre 1 menos alfa cuadrado,
Esto va a terminar siendo menos alfa 1 menos alfa cuadrado, menos alfa 1 menos alfa cuadrado y 1 sobre 1 menos alfa cuadrado. Entonces, en la matriz X va a terminar siendo a la menos 1 por B. Entonces, implica que esto va a ser, bueno, XY va a ser 1, 1 menos alfa cuadrado, menos alfa 1 menos alfa cuadrado, menos alfa 1 menos alfa cuadrado y 1, 1 menos alfa cuadrado. Y todo esto multiplicado por 1, 0. ¿Esto qué significa? De que ahora si nosotros ahora hacemos el producto de ambas matrices, el X y el Y van a tomar los siguientes valores. El X va a ser simplemente este que está acá por este que está acá. Bueno, este que está acá por el 1 y ese que está aquí, el segundo termina por el 0. Como este es 0, entonces va a ser 1 sobre 1 menos alfa cuadrado. Acá va a ocurrir lo mismo. Este que está acá por el 1 más este que está acá por el 0. Entonces esto va a terminar siendo menos alfa por menos alfa cuadrado. Y entonces ya hemos encontrado lo que son los valores. Es como un repaso rápido de lo que es Mateo. Ahora hay que encontrar los factores de condicionamiento de X e Y y determinar si el sistema está bien condicionado. ¿Cómo se hace eso? Nosotros recordamos que el factor de condicionamiento X sub j va a estar dado por la variable X sub j dividido en la función que contiene X sub j multiplicado por la derivada de la función con respecto a la variable. ¿Se entiende, no? No, Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero calcular el factor de condicionamiento de esta variable que está aquí, la de X, que en este caso va a ser el de alfa, en este caso lo voy a denotar como X sub alfa, porque alfa es como lo que tenemos. En este caso va a ser la variable dividido en la función X que depende de alfa, dividido en la derivada de X con respecto a alfa. Esto va a ser simplemente alfa dividido en 1 menos 1, dividido en 1 menos alfa al cuadrado, multiplicado por lo que es la derivada de esto. La derivada de esto sería simplemente, ¿cómo sería esto? Lo tenía por aquí. Por el tiempo nomás lo voy a ver rápido. Bueno, en este caso va a ser simplemente, me acuerdo. Bueno, en este caso con la derivada, en este caso va a ser simplemente 2 alfa cuadrado dividido en 1 menos alfa cuadrado. Bueno, a mí se me olvidó cómo derivar, disculpa. Ya ha pasado tiempo de que hacía esto. El siguiente, el de ahí va a ser simplemente lo mismo. Va a ser alfa sobre i de alfa por la derivada. Y esto se calculaba como alfa cuadrado menos 1 más 1 dividido en 1 menos alfa cuadrado. Ahora, ¿cómo saber si con los factores de condicionamiento esto es estable? Simplemente tenemos que ver para qué valores de alfa esto se intermina. Para el caso de x de alfa, nosotros tenemos que el límite cuando alfa tiende a 1, porque es como el único valor posible en el que esto se me va a ir a infinito, de mi factor de condicionamiento, tiene que aproximarse a infinito para que esta cosa, bueno, para que el sistema esté mal condicionado. ¿Por qué? Porque si yo en mi sistema de ecuaciones aproximo simplemente lo que es el alfa igual 1, entonces lo que va a pasar, que lo voy a anotar aquí rapidito, aunque me quede mal en la recta,
en rojo. Nosotros tenemos este sistema que está acá, este es en azul, está súper cercano a esta otra recta que está acá. Si llegan, ya casi si llegan ya casi se llegan ya simplemente a concatenar una recta con otra. Si mientras el alfa sea más parecido a 1, entonces estas rectas que están acá se van a concatenar como tal y vamos a tener infinitas soluciones. A eso se refiere con sistema mal condicionado. ¿Se entiende o no? Lo mismo va a ocurrir con el i, ¿ya? Por si acaso. En el caso de i de alfa, implica que este va a ser el límite cuando alfa tiende a 1 del c de i de alfa, y esto también va a aproximarse a infinito, simplemente por la condición que tenemos acá arriba. ¿Se entiende o no? ¿O que han perdido? Ya. ¿Qué no entiende Ignacio? O sea, es como un problema general que como que en un minuto, no sé dónde exactamente, pero empecé a perder la cachada. ¿Qué cosa? ¿Con condicionamiento? Sí, Es que mira, usualmente no te van a pedir ocupar esto, que bueno, usualmente te van a pedir que lo calcules, pero no te van a pedir esto, está acá, que de determinar si con el sistema está más condicionado o no. Te van a pedir que encuentres el factor de condicionamiento que se calcula así, que se calcula así como lo escribí aquí arriba. ahí entonces en general no nos van a decir Sí, que, en digamos, general, esto está bien o mal. en Nos van a decir general calcula. no te lo piden. De hecho, en Ya, este ejercicio que está aquí, ese, no te lo piden. Y esto fue un ok, ejercicio de certamen de hace varios años atrás. ok. O Entonces, sea, ¿se han puesto más gente? ¿ah? Sí, pues, se podría decir que sí. Es que este ejercicio está acá. eh, este ejercicio lo hace Rubén en clase. Yo no sé si lo habrá hecho ya. Este es un sistema que cuando yo di numérico, el profe Rubén lo hizo. Y explicó por qué el sistema estaba más condicionado tirando al límite. Este que está acá, en cambio, es un ejercicio de normas. ¿Lo quieren que lo hagamos o lo saltamos por ahora? Hagámoslo. Sí, porque esta que está acá no va a entrar directamente en este tema, sino va a entrar en lo que es sistemas de ecuaciones. Por eso yo creo que lo mejor sería saltarlo porque nos queda poco tiempo, me quedan 10 minutos. Y ya cuando entremos en ese sistema, vemos cómo se calcula la norma maricial, ¿les parece? Ya. Entonces lo vamos a saltar por ahora. Calcular la norma euclidiana, bueno, o calcular lo que es la norma 2 es como lo más importante a tener en cuenta, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a decir que la ecuación de Ricci-Hall está dada por esa cosa que está ahí fea, donde A, B, V, R y T son medidas experimentales. Hay que considerar el segundo término, o sea, el término ese que está acá abajo, y hay que ser A igual a 1. Entonces, hay que calcular el factor de condicionamiento de S con respecto a B. El factor de condicionamiento de S con respecto a B va a ser simplemente para la A, simplemente lo que es la variable dividido en la función S dependiente de B por la derivada de la función
con respecto a la variable, por lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces esto va a ser b sobre 1 dividido en v más b raíz de t, por lo que es la derivada. La Abajo va derivada, respecto a B, ¿cierto? ¿ah? Abajo iba respecto a B. De S respecto a D. Ah, o sea, a B. Sí, pues, sí, esta es la función. No, no, Todo, pero es todo que tú está, esto que escribiste, está acá. es que escribiste DS con respecto a DS. Ah, sí, sí, sí. Dislexia. Eso. Por lo que es la parte que es la derivada, que, bueno, en este caso lo voy a hacer rápido, esto va a ser raíz de t, por lo que es la derivada con respecto a b de 1 sobre b más b, o de v más b, ¿ya? Y en este caso la derivada va a terminar siendo simplemente 1 dividido en, perdón, b dividido en 1 dividido en lo que está ahí abajo, todo feo, raíz de t, por lo que sería menos 1 dividido en lo que estaba bueno, en todo lo que estaba acá abajo, todo feo. B más B, raíz de t. Ya, esa es la derivada. Entonces, y creo que me faltó algo. Sí, me faltó que estaba en cuadrado. Sí, esto es un cuadrado. Entonces, esto se me simplifica con esto. Esto que está aquí se me simplifica con el cuadrado. Entonces me queda que esto sería menos b dividido en v más b. Ese es el factor de condicionamiento de b. ¿Se entendió, no? Sí, Ya. Ahora viene lo que es la segunda parte de por qué elegí este ejercicio, que es considerar el siguiente algoritmo. Primero calcular la raíz de t, después calcular u2 de eso, u3 igual a 1 por u2, u4 igual a eso, u5 igual a 1 sobre u4. Y hay que calcular el delta S. El delta S es el error absoluto entre lo que se calcula mediante la máquina con ese algoritmo y el valor nominal, que es lo que sería, bueno, que sería la función como uno lo valoraría a mano. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a considerar u1 como raíz de t, u2 como v más b, u3 como u1 por u2, u4 como v por u3 y u5 como 1 sobre 4. ¿Ya? Esto que está acá implica que si nosotros aplicamos este algoritmo a una máquina con precisión epsilon, vamos a decir de que el 1 va a terminar siendo la raíz de t por 1 más epsilon. Recuerden que epsilon es el epsilon machine, que bla, 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 bla. ¿Ya? Acá el U2 va a terminar siendo el V más B por el 1 más epsilon. Aquí el U3 va a terminar siendo lo que sería U1 por U2. Recuerden que ya aplicamos U1 y U2 antes como epsilon machine. Entonces, esto termina siendo eh, V más B raíz de t por el 1 más epsilon al cuadrado que teníamos de estos dos que están acá. Y como aplicamos este algoritmo a la máquina, se le va a multiplicar un 1 más epsilon después. Después viene lo que es U4, y lo que sería el B por U3 por lo que está acá, b raíz de t. Como tenemos que esto va a ser 1 más epsilon al cuadrado por 1 más epsilon, va a ser 1 más epsilon al cubo. Y como aplicamos eh, el paso 4 en la máquina, entonces se le debe agregar un 1 más epsilon. ¿Se entiende, no? sí. Ya. Ahora viene el O5 como v por
V más B larga por raíz de t. Esto va a ser a la menos 1 por 1 más epsilon al cubo por 1 más epsilon va a ser 1 más epsilon a la 4. Y como esto está invertido, va a ser 1 más epsilon a la menos 4. Y como se le aplicó el paso 5 a la máquina, entonces se le multiplica por 1 más epsilon. Por lo tanto, esto sería 1 dividido en V por V más B larga raíz de t por 1 dividido en 1 más epsilon al cubo. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y esta cosa que está acá es S estrella, que es lo que teníamos arribita. Que sería esto que está acá. ¿Se entendió cómo calculé esa estrella, no? Sí, se entendió. Ya, muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. El delta S, perdón, voy a borrar esto que está en azul. El delta S va a ser simplemente el S estrella menos el S. El S es simplemente lo que teníamos en el enunciado, esto que está acá. Entonces, esto va a ser simplemente 1 dividido en V por V más B larga raíz de t por lo que sería 1 más 1 sobre epsilon al cubo menos 1. Ya, entonces, esto se calcula como. Ahora vamos a desarrollar lo que es esta cosa que está acá, para que quede un poco más bonito. B por V más B larga por raíz de t, d. Eso sería 1 dividido en 1 más 3 epsilon más 3 epsilon cuadrado más epsilon al cubo menos 1. Ahora, fun fact, para lo que, para lo que se quedaron. Nosotros vamos a decir de que el límite cuando, cuando n es mayor a 1 de epsilon a la k es 0. De epsilon a la n, mejor dicho, es 0. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? O Porque sea que como todos los S van a cero. desde cuadrado, te voy a decir, estos que están acá se van a 0. Ah, ya. Entonces esto queda como 1 dividido en todo lo que está aquí, v más b raíz de t, por lo que sería 1 dividido en 1 más 3 epsilon, menos 1. Entonces ahí ya sería más fácil desarrollar lo que sería la fracción, porque entonces esto quedaría S, que es esto que está acá, por lo que sería menos 3 epsilon, porque esto lo paso para acá y después le resto, le paso restándolo, ¿no? Por 1 más 3 epsilon. Y, ahí estaría, y ese sería el delta S. ¿Se entendió, no? De hecho, Sí, nuestro delta S sobre S, que sería lo que es el error relativo, es simplemente menos 3 epsilon sobre 1 más 3 epsilon. Este como se podría decir que este es el delta. Entonces, ¿quieren quedarse por hacer? ¿Quieren ver este ejercicio? ¿O se quieren retirar? Que aquí vamos a aplicar otro concepto más. Que por tiempo no lo alcancé a desarrollar. Ya.
Solamente que para este ejercicio que recomiendo que lo hagan, ustedes tienen que, ya, entonces para este ejercicio yo a ustedes les recomiendo que ustedes apliquen lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos que el área de una esfera simplemente va a ser 4πr², y que nosotros tenemos que armar un algoritmo con referente a eso. Que por ejemplo en este caso va a ser el redondeo de, por ejemplo, r², que esto va a ser al final el redondeo de r por el redondeo de r. Después el redondeo de pi por r², que sería el redondeo del redondeo de pi por el redondeo de r. Y así sucesivamente. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta para hacer este ejercicio. Y lo Una segundo es... pregunta. ¿Mm? En el segundo, ¿no debería ser los dos redondeos por el... ¿No debería quedar un redondeo cuadrado ahí? Sí, ahí está, se me olvidó. Y claramente que este redondeo cuadrado tiene que ver con el resultado que sacamos el anterior. ¿Ya? Y también para tener en cuenta este ejercicio, bueno, aquí ustedes tienen que usar calculadora, es que ustedes tienen que, de este radio que le están dando acá, tienen que primero pasarlo a notación científica. Para pasar este número a notación científica, simplemente tienen que aplicar el redondeo de R. El redondeo de R, en este caso, representa el número en notación científica. En este caso sería 6.6370 por 10 a la 4. ¿Ya? Y de aquí, ocupando esta definición, aplican el algoritmo. Este es para la A. Para la B tienen que aplicar este mismo algoritmo que yo les di aquí con esta área. Y tienen que también tomar en cuenta que el redondeo se aumentó en 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la notación científica va a ser esto. 71 por 10 a la 4. Y por último, tienen que comprobar de que si el área se mantiene. Solamente con variar, solamente por spoiler, les voy a decir que esto es variar solamente en 1 kilómetro el área. Esto me generó un error muy grande. Bueno, un error absoluto muy grande. Porque hay una diferencia entre 0.2 kilómetros cuadrados, y eso es harto. ¿Ya? Y eso sería la ayuntía por hoy día. Si tienen cualquier consulta o cosas así, eh, pueden escribirme el correo. También si tienen cualquier duda ahora, puedo quedarme unos minutitos más para responder consultas. Pero si no tienen más dudas, entonces sería por hoy día. Voy a tratar de a la próxima a demorarme menos en hacerle un repaso. ¿Ya? Eso sería. Ya. Muchas gracias. Ya. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, Cuídense. gracias. Analizar.